Vamos a dividir haciendo una selección. La geopolítica, haciendo referencia a relaciones exteriores, pues evidentemente es una cuestión muy amplia, y más en un país como China, que lleva camino de ser la primera potencia económica mundial y que también aspira a tener un papel político. Pues es ciertamente complejo, pero tenemos que seleccionar. Vamos a hacer primero un recorrido histórico, más o menos breve. Vamos a pasar luego también a áreas geográficas de interés para China, particularmente en las zonas vecinas o fronterizas a este país, tanto sea por mar como por tierra. Después haremos algunas referencias a los aspectos geoeconómicos, por la dimensión mundial que tiene China a nivel económico, y luego llegaremos a unas conclusiones. Sé que quedarán algunos temas en el tintero, pero la verdad es que es un tema bastante amplio. Y ya sin más preámbulos pasamos a ver la parte histórica. A veces la perdemos de vista, pero es una parte muy importante. ¿En qué sentido? Pues que hay una continuidad entre la China actual y la China histórica, la China imperial, evidentemente. Hubo un tiempo, sobre todo en la época del maoísmo, en que parecía que ambas Chinas estaban totalmente diferenciadas, que la nueva China en la época del comunismo, de Mao, pues era distinta. Pero no, en el fondo hay una continuidad histórica. Una cuestión, y es las relaciones de China con sus países vecinos. Esto, cuando se consolida una de las primeras grandes dinastías chinas, la dinastía Han, entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo, se establece una relación jerárquica entre China y los territorios vecinos, que todavía no forman los países actuales, ciertamente, y que de alguna forma esperan alcanzar la protección del emperador chino y le rinden tributo, le rinden homenaje, y es una relación claramente jerárquica. Esto es una constante desde finales del siglo II a.C. hasta el siglo XIX. Las dinastías chinas de emperadores se van sucediendo, pero esa constante de jerarquía más tributos que son ofrecidos, relación de vasallaje, está ahí presente. ¿Y esto hasta cuándo dura? Pues hasta el siglo XIX, hasta la época del colonialismo, en que lógicamente esto se rompe. China ya no es el centro del mundo y son potencias extranjeras, europeas, occidentales sobre todo, las que dominan a China. Y esta situación parece que llega a su fin. Perdón, vamos a ver ahora. Entramos en el siglo XIX, que para los chinos marca lo que se ha llamado el siglo de las humillaciones. No es cuestión de contar toda la historia, pero recordar que hacia 1839-1842 tuvieron lugar las guerras del opio, en las que el resultado fue la pérdida de Hong Kong y algunos territorios más que pasaron a Gran Bretaña. Y a partir de ahí se firmaron los llamados tratados desiguales con Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos e incluso Rusia, de tal manera que China perdía territorios o también no tenía ya ventajas económicas y tenía que dar preferencia a la entrada de los países occidentales o países que tenían mayor tecnología. Esta situación se va prolongando, hay varias revueltas, varias guerras, pero en todos los casos China es humillada. El ejemplo, ahí tenemos una foto que la recuerda, es la revuelta de los Bóxers, en el que no solamente las potencias occidentales, incluido Estados Unidos, sino también Japón, una potencia recién llegada, van a imponer su ley a China, cuando ésta se rebela con una rebelión que aparentemente no tiene nada que ver con el gobierno chino, pero que de alguna forma es alentado. Es una revuelta nacionalista conocida como la revuelta de los Bóxers, y que termina con el asedio al barrio diplomático de Pekín durante 55 días en el verano de 1900, hasta que un ejército internacional de 8 potencias, aquí representadas, pues pone fin a la revuelta. Y claro, esta humillación de China es el camino hacia lo que vendrá luego, la república.
Y evidentemente la República será débil también en los primeros años. Hacia 1911, cuando se cree, la injerencia extranjera continúa ahí presente, aunque en 1919 ya se ven movimientos nacionalistas importantes que son el origen de lo que luego será la China maoísta. No vamos a entrar en todos los detalles, pero pensad que este modelo de humillaciones de China continúa durante 30 años más, pues hasta 1949, en que los comunistas de Mao, que también son nacionalistas, no se olvide, vencen a los nacionalistas propiamente dichos de Chiang Kai-shek y dominan el continente. Y así ha pasado un siglo, lo que llaman los historiadores chinos el siglo de las humillaciones. Y en 1949 finaliza un ciclo que había comenzado más de un siglo antes con la pérdida de Hong Kong. Que por cierto, esta cifra de referencia, 1949, tiene su continuidad en 2049. Es algo que se comenta, ya sabéis que ahora mismo está en el poder Xi Jinping y se habla de que quiere crear una China importante, una China no solo potencia económica, sino también potencia política, que en 2049, en el centenario de la República Popular, pues sería la primera potencia mundial en lo político. Bueno, no sabemos si esto será así o no, faltan 30 años, pero lo que sí es cierto que desde el punto de vista económico ya está a punto de serlo. Los dirigentes de la República Popular también, como Mao, van a dejar su huella en la política externa. Para empezar, Mao, comunista, pero también pragmático, rompe con sus aliados soviéticos que le han llegado al poder y no acepta su dominio a nivel ideológico, porque es un nacionalista. Y por eso se acerca al que había sido su principal enemigo, los Estados Unidos, con aquel histórico viaje de Nixon a Pekín en 1972, que permite una configuración triangular del mundo que ahora mismo, en ese momento, quiero decir, pues ya no es solamente el enfrentamiento bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que surge un tercer elemento, China, que está más o menos aliado, digo más o menos, porque es una alianza de conveniencia, con los Estados Unidos frente a lo que ellos llaman, los dirigentes chinos de entonces, el revisionismo soviético. Tras el fallecimiento de Mao, llega a la política china otro gran gigante, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, no vamos a entrar en las cuestiones que todos conocéis de la apertura económica de China, que eso ya es otra conferencia, sino vamos a verlos desde el punto de vista de política exterior. Una de las cosas que llama la atención de Deng Xiaoping en uno de sus discursos, a partir de los años 90 aproximadamente, ha pasado ya también esa gran tragedia que fue la masacre de Tiananmen, es que China debe tener un perfil bajo en política internacional, ocultar los talentos y aguardar la hora. Es decir, no debe destacarse como una gran potencia, sino esperar su momento, esperar su oportunidad. Y este periodo ahora mismo parece que está llegando a su fin, porque Xi Jinping no va por esa línea, sino que se muestra decidido claramente a poner a China en un lugar preferente. Uno de los textos del discurso que hacíamos antes referencia de Deng Xiaoping decía también, efectuar de vez en cuando contribuciones puntuales, o sea, el perfil bajo sería perfil bajo, pero hasta cierto punto. Y, por ejemplo, ¿en qué se manifiesta esa presencia china? Nunca comprometida del todo, por supuesto. Pues en la participación de operaciones de mantenimiento de paz de la ONU, los cascos azules, que quieras que no, es una forma de mostrar la presencia de un país en política internacional. O sea, como hemos tenido hasta ahora, hemos visto una política de perfil bajo que está llegando a su fin con la ascensión de Xi Jinping. Efectivamente, los sucesores de Deng Xiaoping y particularmente Xi Jinping tienen otra percepción distinta. China está rodeada por las alianzas de los países vecinos con Estados Unidos. Si viéramos un mapa, podríamos ver que muchos de los países que rodean a China tienen firmado algún tipo de tratado de alianza o de cooperación con los Estados Unidos. De alguna forma, algunos caricaturistas lo expresaban así, esto casi se parece a la historia de Gulliver y Lilliput, ¿no?
como que los pequeños trataban de atar al gigante chino. Naturalmente el gigante chino se soltaba. Bueno, no sé si es exagerado o no lo es, pero lo cierto es que Xi Jinping, desde que hace el poder en el año 2012, ya no es una política exterior pasiva de esperar y ver, sino que hay la decisión concreta, clara, de ir a ser más asertivo, más dejando atrás el perfil bajo de Deng, porque eso piensan que ha llegado ya a su fin. Hombre, tampoco estamos viendo todavía una ruptura con ese perfil bajo total, una implicación grandísima, pero algo está cambiando. Y es un detalle a nivel ideológico, pero no es tanto a nivel de otro tipo. En la historia del Partido Comunista de China hay como 3 puntos de referencia. Uno, evidentemente, el marxismo es un punto de referencia, ciertamente. El segundo es Mao y el tercero ahora es Xi Jinping. Los tres son elevados a la categoría de pensamiento oficial. Entonces está el pensamiento Marx, el pensamiento Mao y ahora el pensamiento Xi Jinping. Y obsérvese que no existe pensamiento Deng Xiaoping. Y eso que Deng Xiaoping influyó mucho en la apertura económica de China. Pero es así, o sea que estamos asistiendo a un cambio en la geopolítica, una China mucho más presente, una China que en la reunión de Davos, si alguien recuerda, de 2017, venía a decir que ante la posición de Trump y los Estados Unidos de proteccionismo, el país que mejor encarnaría el liberalismo comercial y el liberalismo económico en el mundo sería la propia China, ¿no? Lo que no deja de tener su ironía, ¿no? Por así decirlo. Bueno, esto ha sido un repaso sobre la primera parte de la exposición a cómo ve el mundo China, cómo han sido las relaciones exteriores y cómo hay una continuidad entre el emperador y sus países vecinos, sus vasallos, un poco fuerte decirlo así, porque algunos países se ven de esta forma y no desean ser vasallos de China. Pero no es menos cierto que no pueden ignorar a China, que no pueden hacer el papel de los enanos, los liliputienses que tratan de amarrar al gigante chino, porque no es real, no se ajusta a la realidad. Eso lo sabía muy bien un político veterano, ya fallecido, originario de Singapur, Lee Kuan Yew, el cual dijo que formar alianzas, aunque sean de tipo económico, para controlar a China está destinado al fracaso. Basta con que China les cierre su mercado a estos países vecinos para que sean inmediatamente perjudicados. Y claro, ninguno de ellos quiere eso. Vamos a hacer un repaso a las alianzas con algunos de estos países vecinos. Hablamos, por ejemplo, de, relaciones. Alianzas no es algo que cultive China demasiado, ciertamente. En 1962 hubo una guerra en la zona del Himalaya, una guerra que coincidió con otro episodio a nivel mundial, una gran crisis que hizo que esta pasara un poco desapercibida. La crisis de los misiles de Cuba, bien conocida por todos, coincidió con la guerra entre India y China de 1962, que dio lugar a la victoria de China y la pérdida de territorios indios en el Himalaya. Han pasado los años y el realismo se ha impuesto, ¿no? De tal manera que aunque ambos países se vean un tanto como rivales y desconfíen unos de otros, no por ello dejan de ser socios comerciales y miembros de esa especie de foro, que no organización, que son los BRICS, y que reúne a países potencias emergentes, que como muchos sabréis agrupan a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero a pesar de todo, China sigue viendo a India bajo sospecha. No la considera una potencia de un rango similar a la suya. De hecho, el gigante indio, que también lo es, aunque menos que China, aunque en población le va a superar en pocos años, pues tiene muchas debilidades internas, que pasan por los secesionismos, los terrorismos, las luchas sociales, cosa que en ese sentido China está mucho más cohesionado. Y después otra cosa que no le gusta nada a los chinos de India es las asociaciones especiales, que no son exactamente alianzas, pero de vez en cuando hacen maniobras militares conjuntas,
con Estados Unidos, con Japón y Australia, como si quisieran ser un contrapeso a la influencia china en Asia. Y evidentemente los chinos ven eso con desconfianza, ¿no? Ahí vemos una foto que representa al primer ministro indio y al presidente Xi Jinping. Se les ve como pensativos y mirando para otro lado. En fin, la relación tiene que existir, pero no se fomenta demasiada confianza. Y menos confianza se puede fomentar si China cultiva las relaciones con países próximos a India, pero que de alguna forma son rivales suyos, Pakistán. Ya sabemos que surgió de la rivalidad entre indios y musulmanes en el subcontinente asiático. Bangladesh también, Sri Lanka. Con estos países China tiene importantes acuerdos económicos, tiene programas de construcción de infraestructuras, como diciendo vamos a salir al Índico sin tener que depender lo menos posible de India. O sea, ahí están las relaciones un poco más tensas y con cierta desconfianza. ¿Qué decir de las relaciones chino-rusas? Lo que está claro que hoy en día para China Rusia es un socio esencial. Coinciden en una cosa, a nivel ideológico, por así decirlo. Hacen frente común contra la injerencia occidental. La democracia, los derechos humanos, consideran que Occidente intenta imponer su modelo político al mundo y que no hay derecho a que esto sea así. De hecho, hace unos años Rusia hablaba de que era una democracia soberana como la occidental. China habla de que tiene su propia democracia y que la occidental no es aceptable. Incluso China cultiva también una expresión, lo cultivan otros países también de Asia, los valores asiáticos que serían diferentes a los valores occidentales y que aquí llamamos derechos humanos. En cualquier caso, Rusia está sacando ventaja. Como Europa y Estados Unidos, después de Tiananmen, establecieron un embargo sobre China, hay un importante comercio de armas rusas, que por un momento se paralizó, pero que ha vuelto a reanudarse tras la crisis de Ucrania, que Rusia se veía más aislada. Ambos países participan en la Organización de Cooperación de Shanghái, que no es, como algunos han dicho, una especie de alternativa a la OTAN, en absoluto, pero es un foro de países asiáticos que de alguna forma también es una manera de parar o limitar la influencia americana en Asia. En fin, las relaciones ruso-chinas avanzan, pero siempre han sido relaciones de conveniencia. Eso no suele escribirse en ningún sitio, pero yo creo, en mi opinión, que los rusos desconfían de los chinos porque después de todo, en 1860, esos tratados desiguales privaron a los chinos de muchos territorios que eran suyos en beneficio de Rusia. Eso algún día volverá a salir por algún sitio. Y después los grandes espacios vacíos de ese lejano oriente ruso, pues, ¿qué pasa si los chinos quieren llenarlo? En fin, desde luego, y con una demografía tan baja como la rusa, aunque se ha recuperado algo, todo indica que es una alianza de conveniencia, pero tampoco hay otra alternativa ahora mismo para ninguno de los dos, y menos para Rusia. Hablamos de las relaciones chino-coreanas. En principio, en la guerra de Corea, tanto la Unión Soviética como China, en 1950-53, apoyaron a los norcoreanos, a los comunistas, al abuelo del actual líder norcoreano. Pero, al acabar la Guerra Fría, China estableció relaciones con Corea del Sur, el aliado americano. Y después presionó de todas formas para que Corea del Norte siguiera su modelo de apertura económica, pero no fue posible. El régimen no quiso ningún tipo de apertura, ni económica, y menos todavía política. Entonces, el tema de Corea es un tema delicado para China. Una guerra no le convendría, una guerra en la que ganara, por ejemplo, el sur apoyado por Estados Unidos, una cosa muy improbable, por cierto, porque una Corea unificada aliada con Estados Unidos es una amenaza para la seguridad china. Pero un desastre incluso nuclear al lado de la frontera china tampoco sería una buena noticia. Entonces lo mejor para China, dando largo siempre al asunto, es el statu quo, que queden las cosas como están. Y así parece que van.
hablamos de la geopolítica marítima de China, viendo en este caso las relaciones con Taiwán. Taiwán forma parte de China, eso es lo que siempre es la doctrina oficial. Por un lado, el antiguo partido de Chiang Kai-shek, el hombre que fue derrotado en la Guerra Civil China en los años 40, el Kuomintang, se hizo fuerte en la isla durante muchos años, hasta que dio paso a la democracia, al multipartidismo, y surgió un partido de la oposición, el Partido Democrático Progresista, PDP, que ganó las elecciones en 2 ocasiones. Una llevó a un presidente al poder, que desplazó al candidato del Kuomintang, y después a una presidente en 2016, con el agravante de que también ese partido ha conquistado la Asamblea. Ese partido no tendría más importancia si no fuera porque defiende la independencia de Taiwán. Y claro, eso no es aceptable para la China continental, en absoluto. La China continental preferiría que estuviera gobernando el Kuomintang, pero ahora mismo eso no es posible, con lo cual las tensiones son grandes. Si se le ocurriera, que no creo que se les vaya a ocurrir a los chinos de Taiwán, proclamar su independencia, la reacción de China podría ser desproporcionada, por eso no lo hacen, pero a nivel práctico procuran mantener su independencia frente a China. Más problemas de la política marítima de China, estas sí que han sido titulares en los periódicos en los últimos años, ¿no? Ahí se ve un mapa que habla de una primera línea de islas y una segunda línea de islas. Ante la proclamación en más de una ocasión por parte de Estados Unidos de que es una potencia del Pacífico, China no está muy de acuerdo con eso. Por mucho que las costas del Pacífico también bañen Estados Unidos, quedan muy lejos, quedan mucho más cerca, ciertamente, todo Asia, ¿no? Pero claro, hay bases americanas, hay alianzas con países próximos. Lo que China busca es expulsar a la 7ª flota americana de las distintas líneas de islas, ¿no? Taiwán, por eso no puede perder Taiwán, ni tener un Taiwán independiente, sino que Taiwán tarde o temprano se ha incorporado a China. Y han surgido conflictos con algunos países. Por ejemplo, los islotes de Ayu, en japonés Senkaku, que es una disputa con Japón que data desde los años de la Segunda Guerra Mundial, islotes que fueron ocupados por los americanos después de lo de Hiroshima y que evidentemente fueron devueltos a Japón hace unos años, pero China considera que no son de Japón. Y ahí está la tensión entre unos y otros, que no va a llevar nada más. Más seria es la disputa, que ha llegado incluso al Tribunal Internacional de Justicia, en el mar de la China meridional, ya está cerca de la segunda línea de islas, y que hace referencia a varias islas, ¿no? Las llamadas islas Paracelso, que hacen referencia al territorio de Vietnam, Spratly también, y el arrecife de Scarborough, que es un arrecife controlado por Filipinas. Filipinas sometió la cuestión al Tribunal Internacional de Justicia, que le dio la razón, pero China no aceptó esa sentencia y prefiere un acuerdo bilateral. Ahora mismo no hay grandes tensiones. De hecho, el presidente filipino actual, Duterte, muy revisionista y muy populista también, pues parece que ha comprendido que no solamente tiene que contar con la alianza o con la cooperación con los Estados Unidos, sino también de acercarse a China. Y en el fondo, si uno se fija bien, estos países que son aliados de Estados Unidos, en su mayor parte, no acaban de fiarse si Estados Unidos les acabaría de defender o se metería en una guerra con ellos, y más en los tiempos que corren en Estados Unidos. Por eso yo pienso que el acercamiento a China irá en aumento en los próximos años, aunque sea evidentemente empezando con el tema económico. Bien, estas son relaciones que hemos visto con los vecinos. Hacemos una tercera referencia a China como potencia mundial, más allá de los lazos asiáticos que pueda tener. Es la primera potencia comercial mundial. Y eso se lo ha brindado Trump al abandonar el Tratado Transpacífico, el famoso TPP, que era una gran oportunidad para Estados Unidos,
porque claro, evidentemente la actitud proteccionista del presidente americano no va por ahí, pues ha dado vía libre a que la economía china, el comercio de China crezca, ¿no? Y después asistimos también a un cambio en el paradigma de las relaciones internacionales chinas. El principio de no injerencia en asuntos internos, que por cierto es uno de los principios de derecho internacional contemporáneo y que también lo encontramos en la Carta de Naciones Unidas, fue formulado, entre otros, no es original suyo, por Zhou Enlai, el ministro de Exteriores chino de la época de Mao. Hace poco se cumplía el centenario de su nacimiento y ha sido muy celebrado en China. Pero China ha puesto un límite a este principio. Al extender sus intereses por el extranjero, nos encontramos que hay momentos en que China va a tener una injerencia. Evacuación de residentes, pongo aquí. ¿A qué se refiere? Pues se refiere que en algunos conflictos, el caso de Libia, sin ir más lejos, el caso de la propia Siria, pues China ha mandado fuerzas para evacuar a sus residentes, tal y como podían hacerlo tradicionalmente las grandes potencias, ¿no? Y después también ha podido intervenir o presionar para proteger sus inversiones, que cada vez son más amplias en el mundo. O sea, la no injerencia en asuntos internos hasta cierto punto. Hacemos algunas consideraciones más para ir terminando y que podéis hacer vuestras preguntas. China se ha convertido en una potencia africana. Sí, tradicionalmente se ha hablado de que las potencias africanas eran Francia, sus antiguas colonias, o los Estados Unidos. Pero China, que ayuda mucho en la construcción de infraestructuras en estos países, que tiene un importante comercio de armamentos, es un primer socio comercial, un proveedor en materia de seguridad, está dando un paso más adelante, ¿no? En el año 2016 se ha inaugurado, se ha puesto en marcha, aunque no completamente, la primera instalación de apoyo logístico en Djibouti, en el Índico, al lado de Somalia, la antigua Somalia francesa. Y es la primera base militar china en el mundo. Esto rompe otra de las coordenadas habituales de la política exterior china. O sea, esto marca un paso adelante para una mayor presencia de China, también en el tema de seguridad. Y si ha abierto una base, no abrirá otras en su momento. Esto ha sido muy criticado por los Estados Unidos, ciertamente, ¿no? Pero la base está ahí. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo China es potencia mundial, es potencia africana, sí, es potencia también latinoamericana. Bueno, la influencia es menor, pero existe, ¿no? En la Venezuela de Maduro, los préstamos que ha hecho China, que no sabemos si puede perder, pero intenta cobrárselos en petróleo. En el caso del canal que se quiere construir en Nicaragua, y algunos ejemplos más. Se habla de un ferrocarril transamazónico. En América los pasos han sido más pequeños, pero también existe la voluntad de poner allí el pie, y de hecho ya lo está haciendo. Pero en África y en Asia, por supuesto, es mucho mayor. Y en Europa, bueno, los ejemplos, evidentemente, las inversiones chinas están a la orden del día, empresas y todo esto. Bueno, lo cual indica que se va a cumplir el pronóstico y Estados Unidos, hablando de cifras, no hablando de otras cosas, dejará de ser la primera potencia económica mundial. Bueno, hemos hecho un repaso y vamos a llegar a las conclusiones para que hagáis vuestras preguntas. Para empezar, en Asia hay mucho movimiento, ¿no? Hay tensiones en los mares que rodean a China, pero todo parece indicar que China no apuesta por las opciones militares en Asia. Serían demasiado costosas y contraproductivas. Intentaría China evitar el enfrentamiento. China es partidaria de la persuasión, de las ofertas que, como diría alguien, que nadie podrá rechazar. No meterse en opciones militares que son arriesgadas. Ha pasado también de la no injerencia, principio tradicional de los países del tercer mundo, siempre lo era, aunque China ya está dejando de serlo, a la defensa directa de sus intereses estratégicos. Xi Jinping está renunciando a la prudencia estratégica de Deng Xiaoping para tener una mayor presencia global, aunque todavía tiene ciertas cautelas China. Y esa proyección de China pasa por participar más en la ONU, por ejemplo, lo que hemos dicho de los cascos azules, y dentro de las iniciativas multilaterales,
por ejemplo, es una de las potencias que ha desarrollado, que ha fomentado pues todos los acuerdos sobre el cambio climático, mientras otros se han echado para atrás o no tienen tanto interés. China se ha situado ahí, y China se ha situado también en la defensa del libre comercio. En fin, claro, eso conviene a sus empresas, ciertamente. Y esto, entonces vemos que poco a poco la política china y la geopolítica va cambiando en el mundo. Pero es algo progresivo, algo que irá siendo una realidad con el paso del tiempo, pero de aquí a unos pocos años veremos evidencias de que esto va así. No sabemos si en el 2049 China será la primera potencia política, un siglo después de la República Popular China, su formación, pero desde luego tendrá un papel más importante que el que tiene ahora. Pues por mi parte he terminado la exposición y me someto a vuestras preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias. No sé si van llegando las preguntas por el chat. Hay varios que están participando, que han sido alumnos, y que seguro que su intervención es muy interesante. Sus preguntas. Bueno, el diálogo de Estados Unidos con Corea del Norte, pues es una situación para estar muy atento, desde luego. Evidentemente, Trump no puede rechazar ese tipo de diálogo. En cualquier caso, todas las iniciativas de Corea del Norte están encaminadas a mantener su régimen, por muy arcaico que sea. Eso es lo que quiere hacer. Iremos viendo de esa reunión que saldrá, pero vamos, es mejor lo que pasará después, ¿no? Las reuniones siempre son un poco propagandísticas. Una pregunta de Francisco: ¿cree usted que China ha sido infravalorada y maltratada por parte de buena parte de Occidente durante muchos años? Pues sí, es lo que yo comentaba antes, lo que llaman los chinos el siglo de las humillaciones, desde mediados del siglo XIX, la pérdida de Hong Kong hasta la formación de la República Popular China. En distintas etapas pues hemos visto que fue así. De Estados Unidos le deja vía libre. Pues la verdad es que cuál es la estrategia también me lo pregunto yo, porque parece que solo atienden al corto plazo en estos momentos, ¿no? Parece que Trump está pensando más en las elecciones de 2020 y en algún que otro meeting lo ha dicho, que en una visión estratégica más global. ¿El nuevo orden legislativo de la presidencia vitalicia? Pues sí, ciertamente vamos hacia una figura que consolida su poder, y una figura como Xi Jinping. Antes estaba más o menos especificado en una sucesión colegiada, eran 5 años y otros 5 años, reelegible. El entonces secretario general del Partido Comunista. Esto cambia con Xi Jinping y considera que hace falta una figura, un líder indiscutible, en fin, relacionando siempre todo esto con la vieja tradición china. Las relaciones comerciales, en concreto, las relaciones españolas-chinas, las relaciones con sus aliados. Bueno, las relaciones españolas-chinas pues dependerán mucho de España, que España también sepa tener iniciativa para ir más allá, porque a China desde luego no le faltan novios y aspirantes diversos. Y el comportamiento americano en relaciones con sus aliados, pues ahí está el tema. Los aliados, algunos no empiezan a fiarse demasiado de los Estados Unidos, pero esto no es culpa de Trump,
esta misma percepción ya existía con Obama. Esto pasa en Europa, ciertamente. Ya Obama hablaba mucho del pivote asiático y hablaba menos de Europa, eso sí, con un discurso correcto, y era muy popular en Europa, pero a la hora de la verdad, claro, el problema es que cada vez más en la población de Estados Unidos van a contar los americanos de origen africano, asiático sobre todo, latinoamericano, y no tanto el europeo, el origen europeo, que fue lo que tradicionalmente tuvo en Estados Unidos, con lo cual asistiremos poco a poco a un distanciamiento entre Europa y Estados Unidos, que ya existe. Con lo cual yo les diría a los británicos, o lo que les ha dicho también, no recuerdo qué otro político europeo, que no se hagan demasiadas ilusiones de tener una relación especial, estratégica, bilateral, como la han tenido en el siglo XX con Estados Unidos. Bueno, la intervención de China en el continente africano, pues evidentemente sabe aprovechar, tiene una sed, una avidez de materias primas y las va a encontrar en el continente africano. Y en el continente africano hay muchos gobernantes que están encantados y que nadie les pregunte para comerciar con ellos por los derechos humanos y la democracia. China no hace ese tipo de preguntas. Reflexión sobre el conflicto China-Tíbet. Un conflicto totalmente enquistado. Enquistado, pues bueno, en fin, también la paciencia del Dalai Lama y de quien sea su sucesor, porque otra cosa no cabe. China no va a admitir ningún tipo de cesión de soberanía ni de autonomía. Si en el caso concreto que tenemos de Hong Kong, cuando se firmó el acuerdo de retrocesión a China en 1997, se dejaba 50 años para que mantuviera su sistema político y económico, y vemos como cada vez es mayor la injerencia china, de tal manera que cuando llegue esa fecha del 2047, los chinos, los gobernantes chinos, tengan totalmente controlado Hong Kong, pues si esto pasa en lugares a los que se ha prometido la autonomía, pues imaginaos el caso del Tíbet, que no la ha tenido y que todo intento de revuelta pues fue aplastado, verdaderamente. Una franja, una ruta. Bien, sí, es lo de la famosa ruta de la seda. En principio es una oportunidad para China. China tiene mucho que vender, tiene unos excedentes de comercio impresionantes. Y evidentemente esa ruta de la seda, una recreación mítica de lo que fue y que va a traer consigo infraestructuras, que va a construir China, por supuesto, que va a traer créditos para esos países, que va a prestar China, por supuesto, pues es una forma de penetración económica, claramente, y que además da otra imagen de China, de la China esta que parece más agresiva en los mares de China, con las tensiones navales y militares, pasamos evidentemente a una China más amable, una China más cooperativa, una China que está para ayudar ahí poco menos al desarrollo. Evidentemente eso a muchos países les gusta y les conviene porque ven un inversor de primera categoría, ¿no? Otra cosa es cómo resultará. Ya sabéis, muchos contratos puede haber en el mundo, pero también el fantasma que siempre amenaza se llama corrupción, y eso existe. Vamos acabando, nos quedan unos 5 minutos. ¿Queréis hacer más preguntas? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, es lo que he contestado antes. Esos países africanos nadie les va a preguntar, tanto en el caso de Estados Unidos como en el de Europa, por cuestiones delicadas, ¿no? Son gobiernos autoritarios por mucha democracia formal que tengan y desde luego China no hace preguntas sobre derechos humanos ni cosas por el estilo. Exportable es complejo, decir que sea exportable porque tiene muchos recursos. Una de las cosas que más se quejan algunos países, por ejemplo, se quejaba el presidente de Sri Lanka, el elegido en 2015, quería quería anular contratos con China, porque decía que no tenía un comportamiento medioambiental. Es uno de los grandes problemas de China, que parece suavidez de materias primas, ciertamente. Pero también China parece que últimamente se preocupa por el tema del medio ambiente porque no respetarlo va contra sus propios intereses. Lo que nos expone aquí Roque, el dominio de Asia Central, controla Eurasia contra el futuro poder mundial, sigue la teoría típica de principios del siglo XX del autor geopolítico Mackinder. Eso es así. Esto, bueno, que controle el futuro poder mundial, el mundo es más grande que todo eso, pero en esa época era un mundo euroasiático hace más de un siglo, el centro del poder, tradicionalmente lo fue, pero quedan otros continentes. El mundo es más complejo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos poco a poco poniendo fin a la intervención. Y nada, pues no sé, a lo mejor también podéis haber preguntado si creéis que realmente los chinos dominarán el mundo, en fin, 2049, pues no lo acabo de ver, es muy complejo, El mundo no va a ser fácilmente unipolar como en tiempos de Estados Unidos. Habrá muchas cosas que ver, pero eso ya lo iremos viendo, unos antes que otros. Y sobre todo a lo que asistiremos es el proceso de consolidación de Xi Jinping. Eso es lo que va a ser más importante en los últimos años, con las influencias que tenga. Pues, ¿y está en condiciones de poner algún límite Vladimir Putin? ¿Es más fuerte que China? Ciertamente que yo no lo veo. Es Rusia la que tiene que temer de China, a la larga, y no al revés. Muy bien, pues entonces, pues muchas gracias por vuestra atención y vuestro interés, vuestras preguntas, y despedimos esta intervención sobre China. Esperamos tener ocasión otra vez de volver a tratar este tema más ampliado u otros que sean de interés en la política internacional, en la geopolítica en definitiva. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias.